Hola, buenos días hermanitas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una semana muy bendecida. A las que se vayan conectando, por favor den ahí un saludito para saber quiénes están agregándose en esta mañana. Para nuestro estudio del día de hoy, el título es La mujer samaritana, encuentro con el agua viva. Ustedes han de recordar que hemos estado ya estudiando varias mujeres a lo largo de la Biblia. Nos hemos basado en el libro del pastor que ya está en presencia del Señor, 12 extraordinarias mujeres. Para las que hoy se conectan por primera vez, posteriormente les estaré dando una pequeña sinopsis para que ustedes vean lo que ha hecho el Señor a través de cada una de estas mujeres. Creo que aquí está fallando algo, permítanme tantito. Me decía que hay alguien que se quiere conectar. Entonces no sé por qué lo manejaba. Entonces, bueno, espero que no tengamos ningún problema con la transmisión. Es la primera vez que lo hacemos vía Facebook. Normalmente trabajo, las que me conocen, de manera Meet, algo más privado, algo más donde podamos todas compartir, donde todas podamos opinar y aclarar dudas. Veremos cómo funciona este medio. Sé que no va a ser algo así como lo hemos estado trabajando, donde ustedes harán preguntas durante la clase, dar una opinión o participar en algún punto, pero las que están aquí en presencial sí lo podremos hacer al final del estudio y aclarar dudas, hacer algún comentario, alguna aportación, pero pues que sea de bendición, hermanas, tanto para ustedes como para mí. El Señor siempre está obrando en nuestras vidas, el Señor siempre está obrando en nuestro corazón, en nuestro carácter, y sigamos orando por nosotras mismas primeramente, porque también necesitamos estar orando por nosotras en nuestras debilidades, en aquello que el Señor nos muestra que hacemos mal, reconciliándonos con Él, pidiendo perdón. Siempre les he comentado que pues lo más importante es estar reconciliándonos con el Señor cada noche, por los pecados que hayamos cometido en el día. Muchas veces nos airamos de momento, hacemos X o Y cosas que al Señor no le agrada, y pongámonos a cuentas cada día con Él. Sabemos que cuando Él murió en la cruz fueron perdonados nuestros pecados, pero eso no quiere decir que ya no vamos a pedir perdón constantemente. Comenzamos nuestro estudio del día de hoy. Vamos a hacer una oración, por favor. Inclinamos nuestro rostro y comenzamos. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte la bendición de este día que tú nos permites tener, Señor, que nos das vida para disfrutar de esta hermosa mañana. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada una de mis hermanas que se conectan, las que están aquí en presencial, y que apresuren los pasos de aquellas que aún faltan por llegar. Señor, bendice este estudio, bendíceme a mí, Señor, úsame para transmitir esta enseñanza, que sea confrontativa, Señor, pero también que sea de ánimo para nosotras, para seguir adelante, ver tu poder transformador en la vida de todas estas mujeres que hemos estado estudiando y las que vamos a estudiar en el futuro. Que ese mismo Dios que transformó a estas mujeres pueda hacerlo hoy día en nosotras también. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar con nuestro libro de Juan,
Vamos a estar ubicadas en el capítulo 4, vamos a estudiar de los versículos 1 al 42. Vamos a iniciar, por favor, Cari, puedes leer Juan 4:29. Sí, adelante, 4:29, por favor. Es Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 29. Esperamos un momentito. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Gracias. Venid. Esta debe ser nuestra respuesta, hermanas, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos coloca en su camino, cuando el Señor nos muestra la verdad, nosotras también ir, predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, invitarlos a que asistan a una iglesia, invitarlos a que se arrepientan, compartirles el Evangelio de salvación, lo que Jesucristo hizo por cada una de nosotras. Y esta respuesta, lo vamos a ver a lo largo del estudio, la da esta mujer de la que vamos a hablar el día de hoy, la mujer samaritana. No nos da un nombre en específico, simplemente se le llama en el Evangelio como la mujer samaritana. Encuentro con el agua viva. Vamos a hacer una pequeña introducción. Dice, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, nos encontramos a una mujer samaritana con un trasfondo bastante sórdido. Jesús la halló cuando llegó a sacar agua de un pozo y el encuentro transformó su vida, como lo ha hecho en cada una de nosotras, hermana. En verdad que el Señor es hermoso, es grande. Si volteamos a ver nuestra vida pasada, nos damos cuenta de cuántas cosas ha hecho el Señor en nuestra vida. Muchas veces pensamos, ay, no, yo no veo ningún cambio en mi persona, creo que sigo igual, y sin embargo el Señor ha hecho obras en nosotras. Tal vez en unas más que en otras, pero el Señor trabaja. No te desanimes, sigue adelante. Él es poderoso, transforma nuestro corazón, transforma nuestro carácter y cambia totalmente nuestras vidas. El apóstol Juan dedica 42 versículos para contar el asombroso encuentro de esta mujer con el Señor. Una sección tan significativa de la Escritura no se daría un solo episodio, a menos que las lecciones que encierra no fueran de la mayor importancia. A primera vista, mucho de la escena parece corriente y sin trascendencia. Aquí está una mujer anónima que realiza la más doméstica de las tareas cotidianas: venir a sacar la ración diaria de agua para su familia. Vino sola a una hora en que probablemente no esperaba encontrar a nadie más en el pozo. Y lo vemos en el versículo 6 de ahí mismo del capítulo 4, que nos dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Más o menos, hermanas, sería por alrededor del mediodía, 12 del día, cuando el sol está en su plenitud. Imagínense, insoportable el calor, el rayo de sol, y esta mujer a esa hora fue. ¿Por qué? Es posible que eso sea una indicación de su calidad de marginada. Vamos a ver más adelante que la vida de ella era, como lo vimos al principio, sórdido, llevaba una vida en pecado, ¿quién no? Y nos daremos cuenta por qué ella iba a esta hora del día. Jesús, viajando a través de la región camino a Jerusalén, se detuvo a descansar junto al pozo. Nos damos cuenta, hermanas, que nuestro Señor se cansaba. Otras partes de la Escritura nos dice que lloró, se desvelaba. Acuérdense que madrugaba mucho a hacer las oraciones, caminaba mucho. Entonces fue un hombre aquí en la tierra, como decimos, ¿verdad? 100% Dios, 100% hombre, que en su humanidad, pues como todos nosotros, llega un momento en que llega el cansancio. Entonces aquí nos dice que él se cansó. Sus discípulos habían ido a comprar comida a la aldea vecina. Él, al no tener con qué sacar agua, pidió a la mujer que le diera de beber.
Esto no presentaba ningún drama e indudablemente no parecía una escena que nos pudiera llevar más adelante a una de las profundas lecciones teológicas de toda la Biblia. Hasta este momento Jesús abiertamente, hermanas, no había mostrado la plenitud de lo que Él era, y veremos que de manera maravillosa se le presentó a alguien que para la cultura judía pues era imposible. En el segundo punto vamos a ver, dice aquí, una ubicación excepcional. En primer lugar, este era el pozo de Jacob, ubicado en una parcela de tierra de esa región muy conocida por los estudiosos del Antiguo Testamento. Este mismo campo fue el primer bien raíz habitado que la Escritura menciona como propiedad de un israelita en la tierra prometida. Y eso lo vemos, hermanas, en Génesis 13, 17 al 18, 23, 17 al 20. Abraham había adquirido la heredad de Efrón, en que se hallaba la cueva donde él y Sara fueron sepultados. Y eso lo vemos en Génesis 23, 19 al 20 y 25 del 9 al 10. Estos versículos no los vamos a leer, hermanas, se los doy para que ustedes en casita lo estudien, se metan ahí a profundidad, porque es muy importante entender esta parte de la Escritura. Abraham, bueno, ya lo leí ahí, dice, era el campo que Jacob compró para instalar su tienda en la tierra de Canaán. Allí erigió un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Y eso lo vemos en Génesis 33, 18 al 20. Este campo Jacob le dio a su hijo José, y eso lo vemos en Génesis 48, 21, 22. Como vemos, hermanas, esta parte de la tierra, de esta parcela, pues tenía historia desde Abraham. Es el mismo lugar en que después fueron puestos los huesos de José para su descanso definitivo. Josué 24, 32. Para los israelitas, la historia de los huesos de José era un recuerdo muy significativo de la fidelidad de Dios. Recuerden que José pidió que cuando él muriera llevaran sus huesos, porque él estaba confiando en la promesa del Señor que les daría una tierra. Él estaba confiando en esa promesa, y él les pide, como luego se menciona en la Escritura, a sus hermanos israelitas que lo sacaran de Egipto. Hechos 7, 15, 16 nos muestra de cuán significativo era esta fidelidad de Dios. Ellos consideraban la existencia de este manantial en la propiedad de Jacob como una prueba de la gracia y misericordia de Dios para con su patriarca. El pozo que estaba en la propiedad no se menciona en el Antiguo Testamento, pero su ubicación estaba bien establecida en los días de Jesús por la centenaria tradición judía. Y en el lugar hay una gran señal hasta hoy. En tiempos de Jesús, sin embargo, esa porción de territorio estaba situada en Samaria, y este es otro sorprendente e importante detalle acerca de lo presentado en Juan 4. Para entender este punto, preguntamos, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran pueblo de raza mixta, descendientes de los paganos que se habían casado con los pocos israelitas que permanecieron allí, después que los asirios conquistaron el reino del norte. Recuerden, hermanas, que a esta altura ya estaba dividido el pueblo de Israel. Recordemos que el reino de Israel se dividió tras la muerte del rey Salomón, cuando las 10 tribus del norte se rebelaron contra el hijo de Salomón, Roboam, por su negativa a aliviar los altos impuestos. Y eso lo vemos en Primera de Reyes 12, 1 al 19. Los samaritanos eran una mezcla de sangre israelita y gentil. Recuerden que el pueblo de Israel llamaba gentil a todo aquel que no era nacido en el linaje. Nosotros
para ellos somos gentiles, no provenimos de sangre israelita, y delante de ellos pues somos así como que algo no muy agradable. Y los samaritanos, para ellos eso eran. Debido a que los habitantes israelitas de Samaria se mezclaron con los extranjeros y adoptaron su religión idólatra, los samaritanos generalmente eran considerados como mestizos y fueron, esta palabra tan fuerte, hermanas, dice, despreciados universalmente por los judíos. Imagínense que cuando el Señor dice que pues Él no hace excepción de personas, y sin embargo los judíos despreciaban a los samaritanos, eran como lo peor para ellos, era así de no, ni te acerques, ¿no? Es por esto que los samaritanos constituían una seria amenaza para la pureza de Israel. Imagínense, pureza, ellos creían que eran totalmente limpios, eran una sangre no mezclada, y sí, probablemente sí lo eran, pero pues delante de Dios recordemos que todos somos iguales, estamos en pecado y ellos no habían entendido eso. En el primer siglo, los samaritanos tenían una cultura distinta, construida en torno a una religión sincrética de judaísmo. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba mezclado con prácticas de grosero paganismo, o sea, no era un paganismo, dice aquí MacArthur, de grosero, o sea, pasaban los lineamientos. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 12, del 26 al 29. Dice aquí, los samaritanos construyeron un templo para ellos mismos que estaba sobre el monte Gerizim, alegando que era el lugar elegido por Moisés. Mientras tanto, los judíos sostenían que el único lugar legítimo de culto era el templo de Jerusalén. El templo samaritano era servido por un falso sacerdocio. Vamos a leer ahí, nos detenemos un poquito en Primera de Reyes 12:31. Primera de Reyes 12:31, lo vamos a leer. Vamos a buscarlo, Primera de Reyes 12:31. Recordemos que el Señor da las indicaciones con Moisés, donde tenían que tener ciertas características lo que iban a estar en el sacerdocio, pero los samaritanos hicieron todo lo contrario, no respetaron esos lineamientos que Dios había hecho. Dice Primera de Reyes 12:31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Uno de los requisitos, acuérdense que los sacerdotes tenían que descender de Leví, por eso es que los conocemos como los levitas. Y sin embargo ellos, en este caso Jeroboam dijo, no, yo instituyo mis sacerdotes, y hizo de lado las indicaciones que el Señor había dado. La religión samaritana estaba doblemente alejada de la verdadera, pero ellos mantenían los elementos principales de la doctrina judía. Reconocían el Pentateuco, acuérdense que el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ellos reconocían el Pentateuco como la escritura, pero rechazaban los salmos y los profetas. Ellos nada más tenían su base bíblica en los 5 libros de Moisés. Durante el periodo de los Macabeos, menos de un siglo y medio antes del tiempo de Jesús, el ejército judío, al mando de Juan Hircano, destruyó el templo samaritano. A pesar de eso, Gerizim siguió siendo sagrado para ellos y el centro de adoración de su religión. Ellos no se movieron, para ellos el monte de Gerizim siguió siendo realmente importante y, como dice aquí, el centro de adoración. Por estas causas surgió una gran diferencia irreconciliable entre ellos, de modo que los judíos consideraron a los samaritanos como los peores de la raza humana. El desprecio de los judíos por ellos era tan fuerte en el primer siglo que la mayoría simplemente rehusaba viajar a través de Samaria. Ya vimos por qué ellos rehusaban viajar a través de Samaria, eran de lo peor.
eran pues totalmente rechazados por los judíos, lo veían como algo grotesco a los samaritanos, y pues en su pureza, como ellos creían, era imposible convivir con ellos. A pesar del odio entre los judíos y los samaritanos, Jesús rompió las barreras que tenían cientos de años construidos entre ellos. El Señor, como bien sabemos, no hace distinción de personas. Él no le importó esas barreras, la cultura, si eran aborrecidos o no importaba la condición de esta mujer. Sin embargo, Él se acercó a ella, Él la buscó, y nos vamos a dar cuenta que lejos está la idea de que decir, yo tuve un encuentro con el Señor, encontré al Señor Jesucristo. No es cierto. Aquí nos damos cuenta, hermanas, que realmente el que nos busca y el que nos encuentra es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en nuestra naturaleza jamás vamos a buscar de Dios. Hasta que no el Señor viene con su Espíritu en nuestro corazón y nos guía a Jesucristo, nosotras por nosotras mismas no vamos a poder hacerlo. Vamos a ver una curiosa conversación. ¿Cómo inició todo este encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana? ¿Qué es lo que pasó? Y nos ubicamos ahí nuevamente, regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, para ir guiándonos en los versículos. Para Jesús estar en Samaria era del todo inusual y quizás hasta algo escandaloso. Imagínense si hubieran visto ahí que pasara, no sé, algún sacerdote, algún fariseo de esos, como decimos aquí en México, ¿no? De hueso colorado. Híjole, yo creo que hubiera dicho, este hombre, ¿qué le pasa, no? Sin embargo, Jesús ahí estaba en su amor y misericordia, buscando a esta mujer. Los samaritanos eran considerados impuros por los israelitas, y es aquí en este lugar donde vemos la obra de Jesús. No importa cuán impura seas, no importa cuántos pecados hayas cometido, no importa cómo haya sido tu vida, Jesús, cuando cumple su propósito, se presenta a tu vida y te rescata del lugar donde estés. En el versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Nos dice que Jesús viajaba de Jerusalén a Galilea. Había dos rutas para llegar a esta ciudad. La ruta más directa entre esos dos puntos pasa por Samaria. Pero en los tiempos de Jesús, cualquier judío que se respetara viajaría siempre por una ruta diferente. Los judíos de verdad a toda costa evitaban pasar por Samaria. La vía preferida pasaba al este del río Jordán. Luego se dirigía al norte por Decápolis antes de cruzar el Jordán otra vez en Galilea. O sea, daban una vuelta enorme por tal de evitar siquiera pisar esa tierra. Esta ruta alternativa significaba muchas millas fuera del camino, pero evitaba Samaria, y ese era el punto. El desprecio de los judíos por los samaritanos era tan fuerte en el primer siglo que la mayoría simplemente rehusaba viajar a través de ella. Jesús rompió con este convencionalismo. Imagínense, nuestro Señor siendo judío, teniendo como decían ellos, ¿no? La sangre pura, y Dios dice, rompió con todo eso. Y así es nuestro Señor Jesucristo, hermanas. No pensemos que, es que yo cometí muchos pecados, el Señor a mí no me va a voltear a ver. Hermanas, el Señor vino por nosotras. Él vino por lo que estaba perdido, dice la palabra. Entonces, todos necesitamos de Él, todos necesitamos de esa salvación, todos necesitamos el perdón, todas necesitamos ser redimidas. En el versículo 4 dice, y le
y le era necesario pasar por Samaria. Tenía un propósito que cumplir, y esto requería que viajara a través de Samaria, se detuviera en el histórico pozo, como lo vimos al principio, conversara con esta problemática mujer e hiciera una divulgación sin precedentes de su misión e identidad. Vamos a ver Lucas 19:10, por favor, Pati, el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Nos damos cuenta, hermanas, que realmente todos necesitamos, todos estamos en pecado, no hay uno bueno, como dice Romanos. Si hubiera alguien bueno, imagínense, rompería todo lo que la Escritura dice. Sí hubo un hombre bueno, un hombre puro, un hombre santo, y sabemos que ese hombre es Jesucristo. De ahí en fuera, todos estamos en una naturaleza caída, lejos de Dios, bajo su ira por causa de nuestro pecado. Sin embargo, Jesús vino a rescatarnos, así como lo hizo con esta mujer. Es Lucas 19, por favor, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Pati. Jesús iba en busca de esta mujer. Esta mujer estaba perdida. Todos sin Cristo estamos perdidos. Hoy día sigue buscando a quienes han de ser salvos. No importa tu condición, si eres un ladrón, un alcohólico, o en el pasado cometiste adulterio, si eres una prostituta. Al igual que a la mujer samaritana, Jesús te ve con ternura, con amor, busca estar en tu vida y en tu corazón. Imagínate qué belleza de nuestro Dios, hermanas, que hace todo lo contrario de lo que hacemos nosotros. ¿Sí o no? Cuando sabemos que una mujer es prostituta o cometió adulterio, es señalada. Esa doble moral que tenemos de que cuando estamos frente a ese tipo de mujeres, pues las saludamos y sonreímos, pero a espaldas decimos, ¡ay, qué bárbara! ¿Cómo pudo hacer eso? Y señalamos cruelmente a esas mujeres, hermanas, o que cometió algún pecado fuerte. Somos buenas, hermanas, para señalar, y nos olvidamos que el Señor dice que primero debemos ver la viga que tenemos en nuestro ojo. Realmente el pecado de esa mujer es menor. ¿Por qué? Porque nosotras, que se supone que conocemos de su palabra, pues estamos peor que ella porque señalamos, juzgamos, hermanas, y muchas de las veces hasta damos sentencia. Entonces debemos de pedir perdón al Señor cuando hemos caído en ello y de verdad empezar a ver con los ojos que el Señor Jesucristo nos ve a nosotras. Como dice aquí, con ternura, con amor, buscar que la hermana que haya caído o se esté alejando, buscarla, animarla a que siga en el camino, a que siga estudiando la palabra del Señor, que siga llevando una vida de oración. Lejos de alejarnos y rechazarla o señalarla, hermanas, debemos acercarnos a ella, porque el Señor Jesucristo así lo hace con nosotras. Y si nosotras somos creyentes, debemos reflejar, dice la palabra, que debemos reflejar al Señor Jesucristo. ¿Qué haría el Señor Jesús en mi lugar ante esta situación? Detengámonos un momento para pensar, para analizar, antes de siquiera emitir una palabra. Versículos 6 y 8. Cari, por favor, versículos 6 y 8 del capítulo 4. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Y el 8? Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Gracias. Es inusual que Jesús esté solo. Recordemos que el Señor siempre estaba acompañado. Siempre había gente a su alrededor y cuando iban de un lugar a otro, los apóstoles iban con Él. Él solamente se alejaba para la oración. Pero en esta circunstancia sabemos que el Señor todo tiene bajo control. Su plan era ese.
que estar a solas con esta mujer y nos damos cuenta que el Dios encarnado pueda sentirse físicamente cansado o sediento. En el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La conversación de Jesús con la mujer comienza de manera bastante sencilla y natural. Era lógico, estaba ese hombre ahí sentado en el pozo, descansando. Recuerden que era como la hora sexta, el sol en plenitud, el calor, y Jesús dijo, bueno, me siento aquí a descansar, y esperó a esta mujer a que llegara. Nos damos cuenta que para Jesús no existen barreras, no importa la raza ni la condición social o económica para llevar a cabo sus propósitos. Hermanas, cuando Dios tiene a alguien escogido, donde esté, de ahí lo saca. Por eso la gran importancia del punto anterior, no debemos señalar, no sabemos quién es salvo, quién no. Nuestro deber simplemente es ir y evangelizar. Hablarles del Señor, hablar de lo que Jesús hizo en la cruz, de lo que quiere Dios hacer en la vida de esa persona. Entonces debemos de cumplir con ese mandato dice, id y hacer discípulos. Él intencionalmente eligió el lugar e inició esta conversación con esta mujer samaritana. Él le pide algo de beber. El pozo era hondo y no tenía forma de sacar agua. Por eso le dijo, dame de beber. Físicamente no habría forma de sacar esa agua, hermanas. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Él bien pudo haber ahí hecho un pozo encimita y sacar agua, un milagro. Pero sin embargo, Él quería empezar un punto que iba a mostrarle a esta mujer. Y fue una plática normal, una plática casual, como la tenemos todas cuando el Señor se acerca a nuestras vidas. Recuerden el día en que el Señor se presentó a sus vidas, que les hablaron de Él. Seguramente fue una amiga, una vecina. Oye, te invito a mi iglesia, mira, estoy aprendiendo esto, ¿por qué no vienes? Es bonito. Normalmente eso es lo que platicamos al principio, ¿verdad? Entonces es una plática casual, una plática que se da en el momento, quizás porque esa persona te está platicando su vida, alguna situación difícil que está pasando, y pues uno aprovecha, ¿verdad?, para hablarle del Señor, que el Señor Jesús es el Dios de vida. Podría haber dicho esto de manera informal y muy amistosa. Dice, dame de beber, pero lo expresó en forma de mandato, no de una solicitud. Y lo vemos en Mateo 4:19 y en otras partes de la Escritura. Vamos a leer Mateo 4:19. Déjenme lo busco. Mateo capítulo 4, y versículo 19. Cómo el Señor da un mandato a los apóstoles. Dice aquí, y les dijo, está hablando de Pedro, que estaba, acuérdense, echando la red porque ellos eran pescadores. Andrés, su hermano, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él no está diciendo, ay, mujer, si puedes darme agua, mira, yo sé que es cansado, yo sé que está profundo el pozo, pero pues regálame un poco de agua. O no les dijo a los discípulos, oye, Pedro, oye, Andrés, oye, Juan, si quieres ven, sígueme. Dice, no, es venid, dame. Él da una orden. ¿Por qué? Porque ya tiene preparado el corazón de esa persona, y esa persona va a empezar a seguir su camino. Si bien es cierto, no va a ser una vida transformada al momento, pero empezamos el proceso de esa santificación progresiva. El Señor ahí inicia ese proceso y Él pone el querer como el hacer en nuestro corazón, el seguirlo, el obedecerlo. Versículo 9, regresamos al libro de Juan. En el capítulo 9 nos dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Ella reconocía su condición delante de los judíos. Dice aquí, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Tal vez ella no lo hizo de manera por
racismo o por la diferencia de las naciones. Seguramente ella más bien se extrañó de que él, siendo judío, como dice aquí, pues le estaba hablando a ella, y no solamente le estaba hablando, le estaba pidiendo agua. Dice, esta mujer no se sintió ofendida ante la orden de Jesús. Al contrario, expresó de inmediato su sorpresa por el hecho de que él quisiera hablarle, y peor aún, beber de su vaso. Imagínense, o sea, qué sorpresa, qué expresión de la cara de esta mujer, de decir, ¿cómo este hombre me está pidiendo agua? Y de mi cántaro, de mi vaso, yo le voy a dar. Y ella, su pregunta es, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Por todo lo que vimos anteriormente, normalmente impedirían a un hombre de la condición de Jesús conversar con ella, y mucho menos beber de un recipiente que le pertenecía. Recuerden, para el Señor no existía esa condición. Para el Señor era una mujer pecadora a la cual Él iba a rescatar. En el versículo 10, de ahí mismo del capítulo 4 de Juan, ahí estamos ubicadas, el Señor Jesucristo esquiva su primera pregunta. Le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Estaba aludiendo ya el verdadero mensaje que intentaba entregarle. Ella entendió de inmediato que Él estaba haciendo una afirmación. Si conocieras el don de Dios. El Señor Jesús, recuerden, tenía la autoridad para hablar de las cosas espirituales. En el versículo 11 y 12 de ahí mismo del libro de Juan, ¿la tienes, Cari? ¿Sí? ¿La puedes leer, capítulo? ¿No lo tienes? Ok. ¿Tú, Cari? Ahora sí que tenemos aquí dos Caris. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Nuevamente, gracias, Cari. Nuevamente esta mujer responde con otra pregunta. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, acuérdense que vimos al principio que este pozo venía desde Abraham, cómo fue pasando en las generaciones hasta que esa heredad, pues prácticamente fue el lugar donde vivió Jacob. Dice, entonces esta mujer le lanza esa pregunta. Dice, la mente de esta mujer no alcanza a comprender lo que Jesús le estaba mostrando. Simplemente se enfoca en el origen del pozo, sin entender que el hombre que estaba frente a ella era mayor que Jacob. Hoy día hacemos exactamente lo mismo que esta mujer. Cuando escuchamos una enseñanza donde el Señor nos muestra con su palabra aquello que estamos haciendo mal, el pecado que sea un rencor, una falta de perdón, orgullo, hermanas, que luego, la envidia, los celos, cualquier pecado, ¿cómo respondemos? Normalmente hacemos lo que esta mujer, ay Señor, pero es que fíjate, ay Señor, es que tú no entiendes, y le damos vuelta al asunto cuando el Señor nos está confrontando. Es que la hermana, el pastor no sabe lo que yo he vivido, lo que a mí me hicieron en el pasado, mi infancia tan difícil, traigo muchos traumas. No me entiende, Señor. Ponemos miles y miles de pretextos. ¿Para qué? Para evitar la confrontación de nuestro pecado. Nos queremos justificar, hermanas, delante de Dios. Y eso pues no es posible. Vámonos al versículo 13 y 14 de ahí de Juan. Juan 13 y 14 dice así: respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor le estaba empezando a mostrar lo que quería decirle realmente, que no basta la sed física, porque la sed física, aún fíjense, la sed física cuando toma uno agua de momento se quita esa sed, pero ¿qué pasa al cabo de 1 hora, 2 horas, 3 horas y más cuando hace calor, verdad? Nos da sed nuevamente y estamos bebe y bebe agua para calmar esa sed física. Sin embargo, Jesucristo aquí le estaba hablando de una sed espiritual, una sed que no se llena con nada que el mundo pueda ofrecer, sino que Él es la fuente de esa agua que quita esa sed. La fuente de agua viva es Jesús y solo en Él encontramos saciedad. Hoy podemos tener gozo y paz. Él nos satisface de tal manera que ya no buscamos en el mundo algo para satisfacernos. Normalmente, hermanas, no sé lo que haya vivido cada una de ustedes, pero buscamos saciar ese algo, ¿no? Decimos, ay, es que no sé, como que algo me hace falta. Me voy a ir de compras, muchas dicen eso, ¿no? Me voy a ir a pasear. Otras dicen, no, pues yo voy a poner música porque eso me ayuda, me relaja. No, pues que yo me voy a ir a dormir. Siempre andamos buscando que ese algo que hay en nosotras, dentro de nosotras, pues quede satisfecho y vamos escalando. No, pues yo ahora voy a estudiar esta carrera. Conozco personas que tienen 3, 4 carreras, doctorados, maestrías y siguen, personas ya grandes de edad que siguen estudiando y digo yo, ¿y para qué, no? O sea, vas a morir y luego no se trata de buscar en las cosas del mundo esa satisfacción. Se trata de que Jesucristo venga a tu vida, llene ese hueco que tenemos porque no está Cristo en nuestro corazón, porque no está Cristo en nuestra vida. Y créanme que Él suple esa necesidad y es cuando tenemos paz, cuando tenemos gozo, cuando tenemos en el interior una paz que es incomprendible, es incomprendible. Solamente la que lo vive, la que lo siente, sabe lo que es. Vámonos al versículo 15. Ahora sí lo tienes, Cari. Ahí mismo en Juan 4, el versículo 15. ¿Se lo prestas, Cari, por favor? Gracias. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Gracias. Dice aquí, ahora ella estaba en la cima de la curiosidad, así como que, a ver, pues de qué agua me está hablando este hombre, y le dice, dame de esa agua. Así es que le pidió que le diera de esa agua. Había empezado a entender que él hablaba de agua espiritual. Por eso es que ella dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Por un lado tenía esa curiosidad, pero por otro volvía al punto de lo físico. Ella dijo, bueno, pues si me la va a quitar y ya no voy a venir a sacar agua, pues qué bueno, ¿no? Ya no voy a andar en el sol. Las parábolas y las metáforas eran las herramientas usuales de la enseñanza en esa cultura. Recordemos que el Señor hablaba a través de parábolas, conocemos algunas, sobre todo lo que es el Evangelio, donde se hablan sus palabras. Y Jesús era obviamente un tipo de rabino o líder espiritual. Conocemos la parábola del buen samaritano, el ejemplo de que pues pasó un sacerdote, pasaron diferentes personajes y al final el que ayudó fue un samaritano. Entonces el Señor puede enviarnos ayuda, hermanas, de quien menos esperamos. Entonces siempre debemos estar abiertas en un corazón sencillo y humilde. Cuando alguien venga y nos ofrezca esa ayuda, recibirla, no en el orgullo y decir, ay no, ¿cómo fulana me va a ayudar? No, de ella no quiero nada. ¿Cuántas veces muchas personas en el orgullo se evitan esas bendiciones que Dios les envía a través de otras personas? Versículo 16 y 17 nos dice, 16 y 17, Jesús le dijo, ve, nuevamente da una orden, ve, llama a tu marido y ven acá.
Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. La respuesta de Jesús ante esta petición fue inesperado, causándole un cortocircuito. Imagínense, ella jamás se iba a imaginar que ese hombre supiera de su vida. Y la respuesta de Jesús, así como que hizo un shock, y ¿cómo supo este hombre, no? ¿Quién le dijo? Dice mi esposo, ¿dónde puso las cámaras, verdad? Entonces, conoce el Señor todo de nosotras, hermanas. Luego decimos, ay, nadie me ve, pero ¿qué crees? Cuídate del que está arriba, porque se ve todo. Yo les digo a los pequeños cuando les comparto enseñanza, ve hasta el pensamiento más profundo que hay en ti. De Él cuídate. Pídele al Señor que limpie tu mente, que limpie tu corazón, que transforme tus pensamientos para que no peques contra Él aún en el pensamiento. Dice, ve, llama a tu marido. Ahora ella estaba en un aprieto. La verdad sobre su vida era tan horrible que no podía admitirla ante Él. Normalmente pasa esto, hermanas, nos avergonzamos cuando el Señor viene a nuestras vidas. Realmente cuando nos damos cuenta de la magnitud de los pecados que cometemos, nos avergonzamos delante de Él, porque sabemos que Él es un Dios santo, que es un Dios lleno de amor, y eso nos humilla, y nos avergonzamos y decimos, ay Señor, perdóname, y muchas veces hasta nos derramamos en lágrimas ahí, parecemos unas fuentes llorando cuando el Señor nos confronta y pedimos perdón. Y entra esa vergüenza y hasta queremos escondernos, y hay veces, no sé si les pasa a ustedes, hermanos, que dicen uno, ay Señor, es que otra vez pequé, y se queda uno callado, pero no lo expresa, pero lo que Dios quiere es que expreses, que pidas perdón. Ya la regaste, hermana, ya pecaste, ya caíste, recuerda que el Señor nos perdona, acércate a Él, pide perdón, reconcíliate, que recibirás perdón. Parecía estar suponiendo que era una típica mujer con un hogar respetable y un marido honorable, pero ella lejos estaba de ser eso. No era nada de eso, hermanas, 5 maridos. Por eso es que el escándalo, si hubieran visto a Jesucristo con esta mujer, los que la conocían, era una mujer que llevaba una vida fácil, ligera en lo sexual, por lo tanto, podemos ver aquí una respuesta en por qué iba a esta hora del día. Evitaba ser señalada, evitaba ser, seguramente le insultaban, seguramente la humillaban, y ella prefería ir a esa hora para evitar estas confrontaciones. Así es que en lugar de exponer toda su desgracia frente a este rabí, fíjense, ya el Señor la estaba confrontando con su pecado. Sin embargo, ella evitó, y simplemente ella se reflejó en esta frase. Dice, no tengo marido. Fue su respuesta. ¿Y cuántas veces nosotros cuando somos confrontadas o guardamos silencio o ponemos una excusa? Y esto nos muestra también la vida de esta mujer, que cuando estamos en pecado, cuando no conocemos a Jesucristo, le vamos a poner muchas excusas. Antes de continuar, me dicen la hora, hermanita, no me vaya yo a pasar, se me olvidó acercarme 10:49. Cuando sean las 11 me hacen una señita, por favor. Vamos a ver el versículo ahí mismo del 17, pero la parte final, y versículo 18. Por favor, Pati. 18. Juan 4, 17, 28. 4, acuérdate que nuestra base siempre vamos a estar ahí en Juan, ya nos movemos a otro lado, pero regresamos. 4, 17, 18. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esa fue la respuesta de Jesús. Y recuerden que a Jesús no lo podemos engañar. Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, conoce todo acerca de nosotras.
¿Sí o no, hermanas? Han vivido esa parte donde a veces salen cosas que dices tú, ¿cómo yo pude haber hecho esto? ¿Cómo es que estoy haciendo esto? Porque el Señor nos muestra lo que hay en nuestro corazón. A mí, yo cuando le digo al Señor, Señor, los pecados ocultos, sácalos a la luz, muéstramelos para yo ponerme a cuentas contigo. Y salen cosas que digo yo entre mí, Señor, todo eso traigo en mi corazón. Y ahí nuevamente volvemos al punto, nos avergonzamos. Pero lejos de guardar silencio, de salir con una respuesta absurda, doblemos rodilla, hermanas, y pidamos perdón. El Señor le dice, bien has dicho. Cuando reconocemos nuestro pecado delante de Él, nos dice de la misma manera que a la samaritana, bien has dicho. Él ya sabía toda la verdad. Y Él le responde, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, el Señor le reconoce. Esta mujer probablemente había estado buscando estabilidad económica, emocional, una familia estable, pero ninguno de esos hombres la habían valorado ni la habían apreciado. ¿Cuántas mujeres hay, hermanas, que son madres solteras y hacen lo que esta mujer, ¿no? Se relacionan con un hombre, se van a vivir juntos, buscando el que sus hijos tengan un pan en su hogar, buscando una economía mejor, buscando ella misma quizá el tener ese respaldo de un hombre, el tener ese apoyo emocional, no solamente económico, en el amor, ella busca el amor, y sin embargo ese hombre la termina abandonando, y así como la mujer samaritana vuelve a confiar en otro hombre, y así van. La sociedad la señala, la sociedad dice, ay, pudo haberlo hecho de diferente manera, pudo haber trabajado más, o X o Y situación. Somos muy crueles en señalar, hermanas, somos muy crueles en señalar cuando alguien hace algo mal. No importa el pecado que se cometa, siempre nos señalan. Ahí está, ya regresó. Perdón, hermana, se fue el internet, pero ya regresó. Dice, pero ninguno de esos hombres la habían valorado ni la habían apreciado. Pero hubo uno que sí lo hizo. ¿Su nombre? Jesús. Acuérdense que Él nos acepta, hermanas, con todas nuestras debilidades, con todo lo que hay en nuestro corazón. Él nos ama como somos, y eso es lo increíble, hermanas, que aún lo podrido de... Ahí está. Hermana, nos está fallando un poquito el internet, pero nuevamente estamos de regreso. Entonces hubo un hombre que sí la valoró, que sí la amó como era, tal como era, y que iba a rescatarla de esa vida en la que ella llevaba. Ella andaba en busca de algo que ni siquiera sabía en estos hombres. Quizá tú buscas en el alcohol, en las drogas. Ahí está. Ay, hermanas, perdón. Ella andaba en busca de algo que ni siquiera sabía en estos hombres. Quizás tú buscas en el alcohol, en las drogas, en los hombres, en filosofías que engrandecen el ego personal, y nada de eso ha llenado el hueco que quieres llenar. Jesús está buscando tener un encuentro contigo. Está llamando a la puerta de tu corazón. Él quiere entrar y morar dentro de ti. Fíjense, hermanas, Él está llamando a la puerta de tu corazón. Él quiere entrar a morar en ti. Él quiere, aún pese a la vida pecaminosa que llevamos o llevábamos antes de conocerlo, Él está trazando. Ahí está. Vamos a ver Apocalipsis 3:20. Cari, por favor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Imagínense, hermanas, qué hermoso esta promesa. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermanas, cuando te reconcilias con el Señor, cuando reconoces tu pecado, Él entra a tu corazón y empieza a transformar tu vida, empieza a transformar tu forma de pensar, tu forma de conducirte, tu forma de hablar. Como dice Corintios, nos hacen nuevas criaturas.
unas criaturas en Cristo, unas criaturas que mediante el poder del Santo Espíritu vamos cambiando todas esas áreas que a Él le desagradan. No tengas miedo, Jesús no te señala como lo hace el hombre. Vemos que Jesús no la reprendió como a una mentirosa, por el contrario, la elogió por hablar sinceramente. Ella no estaba negando su pecado, pero obviamente tampoco estaba orgullosa de lo que había sido su vida. Hermanas, no tengas miedo, responde al Señor con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, búscalo en oración, Él está ahí, está llamando a tu vida. Si es la primera vez que escuchas de Jesucristo, dale una respuesta a Él, ora para que Él prepare tu corazón, que Él transforme tu corazón, tu vida, pídele perdón, que Él está dispuesto, como lo vimos ahorita aquí en Apocalipsis 3:20, a entrar en Él. Él no se fija, hermanas, en lo que tú hayas hecho, en el lugar donde estés, en lo que las faltas que hayas cometido, cualquier pecado Él lo perdona. No importa la gravedad del pecado, no existen pecados pequeños o chicos. Para Él, el pecado lo encierra todo en esa palabra, pecado, y ese pecado nos separa de Él. ¿Quieres estar cerca de Él? ¿Quieres empezar una relación con Él? ¿Quieres ser cambiada en tu vida? ¿Quieres tener esa paz en ese algo que no sabes qué es? Porque realmente un hombre como tal, ese vacío que está ahí, solamente Jesucristo lo puede llenar. Terminamos, hermanas, nuestra primera parte de este estudio de la mujer samaritana. Recuerden que tenemos solamente 1 hora de estudio. Estaremos conectándonos la próxima semana, el sábado, en punto de las 10. Que el Señor me las bendiga, que el Señor toque sus vidas, sus corazones, y que ponga en ustedes el convencimiento, el querer hacer su voluntad. Vamos a finalizar, hermanas, por favor, con una oración. Cari, ¿puedes despedirnos, por favor? Padre Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, te damos gracias por tenernos en esta tu iglesia y compartirnos tu palabra por medio de nosotros.